sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a continuar con las profecías del libro de Daniel, como estábamos en el capítulo 11, pero antes vamos a orar para que el Señor nos alumbre acerca de lo que vamos a ver. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de leer tu palabra, y que tú nos abras el entendimiento para comprender las cosas ocultas que hay en ella. Te doy gracias porque sé que así lo vas a hacer. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que escuche y oye este video, para que sea para él agua de vida, medicina para su cuerpo, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien tome de lo tuyo y nos lo haga saber. En el nombre de Jesús. Amén. En el video anterior habíamos quedado, bendito el nombre de Jesucristo, al principio de los reyes del norte y del sur, y habíamos quedado en el capítulo 4, de el rey de Grecia, que muere prematuramente, joven, su descendencia no se la contó, sus hijos eran muy pequeñitos, según había leído, muere a los 32 años, y sus generales se pelearon para obtener y apoderarse, digamos, del reino. El Señor habla varias veces de este reino de Grecia. Es importante esto, mis hermanos, porque es como que hay un hilo que nos lleva a través de ello. Lo habla en la estatua de Nabucodonosor, cuando lo menciona como el reino de bronce. Lo habla después, que es el macho cabrío. Después lo vemos como una visión de las 4 bestias, como un leopardo de 4 cabezas. Leopardo. Y siempre que de ahí sale o el cuerno pequeño o termina desde, digamos, desde el rey histórico del que se hace referencia, termina con una conexión directa en la bestia. O sea que hay algo directo desde uno de los reyes del imperio que dejó Alejandro Magno, de uno de sus generales. Hay una conexión directa entre ellos y la bestia que va a venir. Tanto es así que vemos que cuando se habla de la bestia en Apocalipsis, la bestia que sube del mar, es semejante a un leopardo. O sea, algo tiene de ese reino. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, ese reino era pagano, politeísta. Bendito el nombre de Jesús, muy culto. Decimos que Occidente está fundado en las bases, hoy la democracia se dice que desciende de los antiguos griegos. O sea, toda nuestra cultura que tenemos, los que estamos en Occidente, decimos que descendió de Grecia, luego de Roma. Pero acá vamos que esta cultura, o lo que hay de estos reyes, va a llegar hasta el tiempo del fin. ¿Y cuáles son las características de este rey hasta el tiempo del fin? Vamos a verlo acá en lo que sigue. Y voy a saltarme unos versículos, porque todo lo que sigue acá es historia. Si Dios me lo permite, en algún momento le daré la cuestión histórica de todos los reyes que siguen. Porque acá empieza hablando en el capítulo 5 del rey del sur, luego del rey del norte, y son son sucesión de 2 reyes que empiezan a pelear, de los reyes que se repartieron el imperio de Alejandro Magno. Esos reyes son el que había tomado, los Seleucidas, que habían tomado el imperio asirio-babilónico, y el rey de Egipto, que primeramente tuvo en su poder los territorios correspondientes al reino de Judá y de Israel. Luego los pierden en una guerra y quedan en poder de Siria, que es el rey del norte. Lo importante acá
es que vamos a ver que salta de uno de los reyes del norte la palabra a la bestia del Apocalipsis, casi directamente. Por eso yo digo, hay una conexión. Y entonces vamos a ver esto leyendo a partir del capítulo 20. Todo lo demás son intrigas de palacios, reyes que fueron, vencieron guerras, pactos que hicieron, casamientos de convenio para unir reinos, para hacer pactos políticos, todas intrigas palaciegas, que históricamente se cumplieron al pie de la letra. Tanto es así que muchos historiadores pensaban que Daniel este libro no lo escribió antes de que pasara, sino que lo escribió después de que sucedió. O sea, porque dice, no puede ser que tenga tanta precisión. Bueno, Dios le estaba revelando lo que iba a suceder, caso por caso, y tal como Dios dijo, pasó y pasó. Y si pasó, lo que resta por cumplirse también va a pasar. Bendito el nombre del Señor. El versículo 20 habla de uno de los últimos reyes que dice, hablando del rey del norte, versículo 20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Por qué tenía que hacer pagar un cobrador del reino? Porque había perdido unas guerras y tenía que pagar tributo. Y para pagar tributo, ¿qué hacía? Cobraba impuestos. Bueno, su tesorero lo envenenó. Ambicioso, digamos, lo elimina el rey. Y sucede en su lugar una persona muy particular. Y acá prestemos atención a partir del versículo 21. ¿Por qué es tan particular? Porque lo que sigue acá le presta en la descripción a la profecía tantos versículos como los de todos los otros reyes anteriores. Por eso que importa es el último. En el versículo 21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esa persona, según la historia, era Antíoco IV, al que habían envenenado. Se llamaba Antíoco III, que era hermano de este, y tenía a sus hijos. Pero Antíoco IV empezó a tramar intrigas, conspiraciones, aliarse con diferentes países vecinos, y el último se apoderó del trono. No le correspondía al hijo de su hermano. Cuando hay dinastías así, siempre la sucesión es del padre al hijo. La única vez que pasa de una persona a su hermano es cuando no tiene hijos. Pero hay un hermano, sucede en el trono y su hijo, así siguen las dinastías. Pero acá no, tenía hijos. Pero agarró, lo hizo a un costado, tramó un montón de cuestiones y se apodera del reino. Se apodera del trono. Y por eso dice acá la palabra, bendito el nombre de Jesús en el 21, no darán la honra del reino, porque claro, él no sube con la honra de que ha muerto el rey, su hijo lo sucede y con todos los honores lo coronan. No, porque estuvo tramando un montón de cuestiones intrigantes ahí para que del último salir, yo me haré cargo del reino. A ti sea la gloria, como si fuera un gran servicio, como si se sacrificara por el rey. Bendito el nombre de Dios. Y dicen, ¿cómo sería? Que dice que es un hombre despreciable. O sea que ya me da la característica de él. Al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso. Porque ¿quién esperaba que iba a aparecer el tío? Si el que tenía que suceder era el hijo. Y ahora el tío es el rey. ¿Cómo es esto? Bueno, él es el rey, lo están ahí coronando. Y cuando ya lo coronaron, ¿qué hizo? Eliminó a todos sus enemigos. ¿A quién eliminó primero? A Heródoto, que era el tesorero que lo había envenenado a su hermano, y como él tenía gente seguramente a su favor, lo eliminó. Por eso dice acá, vuelvo a leer el 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino,
pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Qué quiere decir? Que no le dan la honra, pero lo toman con halagos. La honra se la dan a alguien que la merece, porque es, bueno, el digno sucesor, pero este no era el digno sucesor. ¿Pero de quién eran los halagos? De sus partidarios, de sus seguidores. A ti sea la gloria. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Acá habla de un príncipe del pacto. Bueno, cuando este rey llega al trono, los territorios de Israel están dentro de su reino. Y entonces él, ¿qué es lo que hace? Como él quería helenizar, o sea, helenizar se llama llevar la cultura de los griegos, que para ellos era lo máximo del mundo, a toda esta parte salvaje de Oriente, tenía que convertirlos. Y en todo esto había alguien que se oponía. ¿Quién era? Oconías III, el sumo sacerdote que estaba en Jerusalén. Porque ellos querían conservar la tradición de Moisés. Y se oponía a muchas cosas que querían imponer estos griegos, porque ellos traían sus dioses, eran politeístas y muchas otras costumbres que van en contra de la ley de Moisés. Muy liberales eran, como diríamos hoy en día. Y entonces él se oponía y levantaba a todo el pueblo de Israel en contra del rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? Lo destituyó de su cargo, sin autoridad, y lo puso a su hermano, a Jasón, su hermano, como sumo sacerdote. Pero Oconías III no se quedó ahí, estaba organizando una rebelión contra el rey de todo el reino, todo lo que era Israel. Finalmente lo asesinaron y aplastaron la revolución. Por eso dice, todos sus enemigos serán destruidos como con inundación. Ya empezó contra el pueblo de Israel. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. Por eso dice, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Pero vamos a tomar nota de esto, o sea, tener en cuenta esto. Y después del pacto, con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estaba de acuerdo con él, eran judíos y se vendieron. Ya vamos a ver cómo los llama después el Señor. ¿Y por qué dice que engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente? Porque a él le gustaban más las intrigas que la contienda militar. Le gustaba más el hacer tratados diplomáticos antes que ir en confrontación con fuerzas militares. O sea, era una persona muy astuta, muy hábil. ¿Qué es lo que dice la historia de este Antíoco III? Que hacía una cosa. Despojaba a los ricos y le daba a los ricos, digamos, sacaba el dinero a los que eran poderosos y se lo daba a los seguidores de él. Entonces, prospera a través de el pillaje, las dádivas, las intrigas. O sea, se maneja un montón de cosas con las cuales él lo único que obtiene es poder personal. Bendito el nombre de Jesús. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados. Con la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. ¿Ven? Eso es lo que hacía. Todo lo que... Además, no solo eso. Los templos que tenían riqueza los saqueaba y las repartía a sus seguidores. Y con eso él aumentaba su poder. Y lo hacía precisamente en los tiempos de paz. Aprovechando de que no había guerra, entonces así había mucha gente fiel que le seguía y su poder se engrandecía. Pero tenía un enemigo, adentro y otro afuera. Adentro estaban los judíos que lo odiaban, los judíos que creían guardar la ley de Dios, y de afuera estaba el rey de Egipto, el rey Ptolomeo, que era su adversario. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo.
Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Este rey era Ptolomeo VI. Estaba emparentado a través de Cleopatra con el rey de la misma Cleopatra que era la reina allá en Egipto, con este rey Antíoco III. A ti sea la gloria, Padre. Alabado el nombre de Jesús. Ptolomeo era sobrino de Antíoco. Entonces, a pesar de esto, parece que los parentescos ahí no valían nada. Se entera, seguramente por el parentesco que tenían, y a ti sea la gloria, porque Antíoco era hermano de Cleopatra, se entera de que que el rey del sur lo quería atacar. Y entonces tomó sus fuerzas e invadió. Y el rey del sur dice acá que se resiste. Esto está escrito en la historia. Y el rey del sur no pudo vencerlo al rey del norte, a Antíoco IV, porque lo traicionaron sus generales. Veamos que lo que dice la palabra. Y despertará su ardor contra el rey del sur con gran ejército. El ardor quiere decir enojo. Se enojó porque se enteró que lo quería atacar. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. A ti sea la gloria. Pero no puede hacer lo que quiere, y ya vamos a ver por qué. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Por qué no serviría para nada? Porque el rey del norte quería apoderarse de Egipto. Y el rey de Egipto lo que quería era vencer a su hermano con el que estaba compartiendo el reino. Alabado el nombre de Jesús. Dice el 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Por qué se vuelve? Había conquistado Egipto, lo había vencido el rey del sur. Pero acá apareció en escena otro elemento que lo molestó. El imperio romano, que estaba creciendo ya en aquel entonces, no le gustó que él se apoderara de Egipto y le recomendó que se retirara. Y para no tener problemas, él se retira. Pero en su rabia, él al retirarse pasaba por Judea, por el territorio de Israel. Pero ¿qué pasaba en el territorio de Israel? Como lo habían puesto a Jasón, que no era un fiel sacerdote como Dios manda, el pueblo se había querido rebelar, y como se enteró de la rebelión, mandó a sus soldados y mataron a muchos judíos. Dice en la historia que han matado como 80.000 judíos, a 40.000 se los llevaron cautivos, los vendieron como esclavos, y a otros 40.000 los metieron a la fuerza en el ejército. Y mataron, según dice la historia, desgraciadamente muchas mujeres y niños murieron de los judíos. Con este rey los judíos sufrieron mucho, porque él quería sacarles su religión. Incluso dice más la historia. Les prohibió leer lo que ellos tenían, los rollos de los libros de la ley. Les prohibió hacer la circuncisión. Les prohibió guardar el sábado. Es decir, algo que vemos que puede llegar a suceder en el fin de los tiempos. Le prohibió prácticamente ejercer su religión. A ti sea la gloria. Creo que Manaloa se llamaba un sumo sacerdote que estaba al servicio del rey del norte. O sea, no sé en qué entendía. Era el sumo sacerdote de los judíos, pero le obedecía al rey del norte, que odiaba a los judíos. Según dice la historia, era porque estaba pagado, estaban sobornados. Le pagaban bastante bien y le pareció mejor acceder a lo que le pagaban que obedecer a la ley de Moisés. A ti sea la gloria. Y ya vamos a ver que habla más sobre esto acá la palabra.
Versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará con el pacto santo. ¿Qué pasó? Al cabo de 2 años, de nuevo, los descendientes de Ptolomeo VII en este caso, y su hermano, se preparan para atacar al rey del norte, y este los vuelve a vencer, conquista Egipto, conquista la isla de Chipre que estaba en poder de Egipto, y cuando está en lo mejor de que ya se apoderó de todo Egipto como él quería, se encuentra con el cónsul romano, que hoy sería como el presidente del Imperio Romano, digamos, para que lo entendamos, lo que no sabemos historia, y le dice que se retire, que él no se puede apoderar de Egipto. Y claro, él le dice, ¿cómo que no puedo apoderarme de Egipto? Y el cónsul romano, que es el cargo más alto, como dije, le dice que o se retira sus ejércitos de Egipto, lo deja libre, o es la guerra contra el Imperio Romano. Y en ese entonces el Imperio Romano ya tenía varias batallas ganadas. Ya le había ganado la guerra a Cartago, al general Aníbal, que lo había tenido en jaque, lo había vencido. No solo que lo había vencido, que sino ya se habían apoderado de toda la parte de España y parte del norte de África. O sea que el Imperio Romano estaba avanzando hacia Oriente, hacia las tierras donde él estaba. Y él no se encontraba en condiciones de enfrentarse con el Imperio Romano. Veía que tenía una victoria tras otra y desistió. Ordenó a sus ejércitos retirarse y se vuelve a su tierra. Esto pasó 2 años antes de que había vuelto. Pero vuelve a pasar cuando vuelve, se vuelve por el territorio de Israel y parece que siempre se la desquitaba con los pobres judíos. Agarró, esta vez fue peor que la anterior. Miren lo que dice la palabra. Vamos a terminar de leer lo que dice aquí. Versículo 29 leo. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Las naves de Quitim era la nave en la que venían los romanos a decirle que abandone su conquista de Egipto. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, con los judíos que abandonan el judaísmo y se ponen del lado del rey del norte, sabiendo que a sus hermanos los iban a matar. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Este versículo 31 es el centro de este tema, de este rey Antíoco III. Hasta aquí, hasta este punto, la historia es tal cual como el Señor se la avisó al profeta Daniel antes de que sucediera. ¿Qué es lo que sucedió? Porque hay una cosa que sucedió en la historia y hay otra que está narrando la Biblia, y eso es lo que muchos que siguen la escatología, el estudio armado de lo que es la Apocalipsis en los tiempos finales, no se dan cuenta de un pequeño detalle. Que aquí dice que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Él lo que hizo, profanó el santuario y puso en el altar del santuario una estatua de Zeus, uno de los dioses griegos que ellos adoraban. Trajo y puso la estatua en el templo de Dios, en el templo de Jehová, la estatua de Zeus, y ofreció una chancha. Muchos dicen que estaba preñada, no sé. La cuestión es que sacrificó un cerdo para los judíos, un animal inmundo, como dicen algunos, como el excremento. Sacrificó y derramó la sangre sobre las piedras sagradas, donde siempre solo se sacrificaba un cordero o los animales que estaban permitidos. Y bueno, eso fue lo que hizo Antíoco, esa profanación.
que para los judíos fue terrible, terrible y horrorosa, un sacrilegio tremendo para ellos de lo que se estaba haciendo con el templo de su Dios. Ay, Shabalabaka Santo, a ti sea la gloria. Alabado el nombre de Jesús. Pero acá la Biblia dice que pondrán la abominación desoladora. Yo que sepa, la estatua de Zeus no es la abominación desoladora. Es uno de los dioses, creo que es según los griegos, su creencia, uno de los más poderosos de sus dioses. Simplemente, bueno, una creencia humana. Tiene toda una historia ahí en la mitología griega. Pero acá dice que van a poner la abominación desoladora, no un dios pagano. O sea que hay algo diferente. Es como que acá, todo esto que viene narrando sobre este rey Antíoco, es como que se empieza ya a transformar. Y no es ya Antíoco, sino es otro rey. Porque acá es como digo, es el poder que lo dominaba Antíoco, el odio que él tenía, es el odio mismo contra los judíos que va a tener la bestia. Porque la bestia también las va a perseguir a los judíos. Bueno, hasta aquí es esta primera parte de este video. El martes continuaremos con la segunda parte y la conclusión de este importante capítulo de la palabra. Que Dios los bendiga y los guarde. Tu presencia es más hermosa.